envejecimiento producen este aparato y sistema. Desde el punto de vista, primero, anatómico, y desde el punto de vista cómo esto repercute en la funcionalidad. Vale decir, cómo envejece el corazón, cómo envejecen los vasos sanguíneos, y estos cambios, qué repercusión tienen, por ejemplo, en la presión arterial, por ejemplo, en el pulso, en la respuesta al ejercicio, y así, ¿no? En la parte igual respiratoria, y así sucesivamente. Entonces, el tiempo de exposición va a depender de qué me toca, ¿no? Los aparatos más amplios, pues cardiovascular, sistema nervioso y sentidos, ¿no? Es un poquito más largo, endocrinológico, entonces va a depender, por eso que les he puesto un rango de 15 a 20 minutos por expositor. Puede ser que yo me pongo de acuerdo con mi compañero, pues yo pongo 10 y mi otro compañero 10, o yo de repente 15 y el otro 10, o sea, tiene que ir acomodándose más o menos. La idea es que sea un trabajo como lo que les he puesto en la rúbrica, ¿no? La forma de calificación, el dominio, la actualización del tema. Traten de hacerlo en grupo, ¿no? La idea no es que muchas veces yo noto que a veces trabaja cada uno por su parte, se distribuyen el tema, luego parece un parche, ¿no? De las partes, muchas veces se repite lo mismo, no hay concordancia, entonces es una parte importante de la evaluación. Bueno, finalmente exponen y al final los mismos estudiantes y mi persona, pues hacemos algunas preguntas. Lógicamente también, bueno, hago algunas aclaraciones, de repente algo que quedó flojo o algo que faltó en la ecuación. Hacemos una conclusión y pasamos al siguiente tema. Entonces, cada clase se van a dar cuenta que es importante para la siguiente. Entonces, aparato de envejecimiento para aparatos y sistemas es importante, por ejemplo, para la clase de historia clínica, de examen físico del adulto mayor. Entonces, vamos a ir así. Entonces, creo que está claro. En el caso de, por favor, nombran un representante de grupo y solo un representante de grupo me envía el material que van a utilizar, las diapositivas, el día anterior, el día jueves hasta las 6 de la tarde. Usualmente yo reviso, veo que todo esté bien, si hay alguna duda. Muchas veces me presentan un trabajo y exponen otro, entonces esas cosas tienen que pulir. No sé si tuvieran alguna pregunta hasta ahí. Todo claro, entonces todos ya saben el tema, ya supongo que están trabajando y empezamos las exposiciones el día viernes, sorteando a quién le correspondería primero. Muy bien, entonces el día de hoy es una clase relativamente corta, ¿no? Es sobre epidemiología del envejecimiento. Vamos a tratar de hacerle una hora porque estar sentado frente a una pantalla no es igual que estar en un salón donde uno puede comentar, interactuar, ¿no? Entonces, bueno, salvando esa situación, vamos a tratar de hacer la clase de epidemiología del envejecimiento y si podemos hacer un poco lo que es envejecimiento saludable. Muy bien, entonces, me avisa la delegada, por favor, si puede visualizarse mi pantalla. Doctora, buenas noches, sí se ve. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que es algunas situaciones epidemiológicas respecto a lo que es el envejecimiento. Entonces, básicamente tenemos que partir de qué es el envejecimiento. Entonces creo que todos tenemos ya una idea que son los cambios físicos, metabólicos, mentales, funcionales. O sea, son más complejos que solamente envejecimiento por aparatos y sistemas, que van a producirse a lo largo del tiempo, que van a condicionar una disminución de la capacidad de adaptación del individuo a su entorno y una mayor dificultad para mantenerse estable su medio interno. Entonces esto lleva a un aumento de la vulnerabilidad y de la fragilidad del individuo. La OMS define el envejecimiento como las consecuencias de la acumulación de una variedad de daños, no solamente desde el punto de vista molecular, celular, a lo largo del tiempo, que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas, mentales y un aumento del riesgo del individuo a enfermar y finalmente llegar a la muerte. Lo que sí partimos es del punto de vista de que ha habido una tendencia en un tiempo de considerar el envejecimiento como una enfermedad. Entonces esto un tiempo tuvo mucho auge, pero ahora no es una enfermedad. Tampoco es un error evolutivo. Muy bien. Ahora mencionamos que hay unas características del envejecimiento, lógicas, ¿no? El envejecimiento es progresivo, una vez que empieza, va avanzando, es individual. Cada persona envejece en forma diferente, ¿no? Hay personas que pueden tener como 50,
o una persona que ya tuvo muchas enfermedades crónicas y es ser joven, de repente unos 50 años, pero envejece diferente. Perdón. Y es más, la piel blanca, por ejemplo, envejece en peores condiciones que la piel oscura, por ejemplo. Ustedes tienden a notarse menos el envejecimiento, es individual. Una vez que empieza es irreversible, es intrínseco, son los cambios que se producen en aparatos y sistemas. Es deleterio porque va a ir mermando las capacidades y las fisiológicas y funcionales del individuo, y es universal porque nadie deja de envejecer. Hay algunos términos que tenemos que aclarar acá. Primero, ¿qué es la edad cronológica? Es la cantidad, el número de años, meses, días que transcurren desde el nacimiento. Entonces, mi edad cronológica es pues 45 años, 3 meses y 2 días. O es 70 años, 3 meses y de repente un día, algo así, ¿no? Es como en el tiempo. La edad biológica, a diferencia de esto, está determinada por el grado de deterioro de los aparatos, de los órganos. Y esto es más que todo desde el punto de vista de estudios y puede medirse mediante biomarcadores. Entonces, acá vemos que es el envejecimiento a nivel molecular y celular. Otra forma de ver la edad es la edad psicológica. Esta es un poco más subjetiva, porque va a depender cómo se siente uno en términos de su desarrollo emocional, cognitivo, social. O sea, yo puedo ser una persona de, no sé, 60 años, pero me siento como si estuviera de 40, de 30, ¿no? O sea, tengo una buena vida social, cognitivamente estoy bien, emocionalmente tengo un buen soporte familiar, entonces me siento joven. O a diferencia, pues, una persona de 60, pero que con las enfermedades, la falta de apoyo familiar, de repente el abandono social hace que se sienta como, pues, como de 80 o como de 90. Entonces, la edad psicológica, como dices, por eso es subjetiva. La edad social se refiere al papel que el individuo cumple en su medio social, ¿no? Entonces puede haber un individuo que es socialmente muy activo, ¿no? Un político, ¿no? De repente una persona que es un representante de la sociedad civil, entonces tiene un papel social más activo, entonces tendría una mejor edad social que uno que no, por ejemplo. La edad funcional se refiere a la capacidad que posee el individuo respecto a otros de su misma edad, respecto a su funcionamiento, entonces a la autonomía y a la autovalencia que tenga el individuo. Entonces es diferente a la edad cronológica. En este sentido, por ejemplo, yo puedo tener un paciente de 60 años que es totalmente independiente, hace ejercicio, incluso trabaja, frente a otra persona de 60 años que ya alguna enfermedad, por ejemplo, un evento cerebrovascular lo ha dejado hemipléjico, que de repente está con una sonda para alimentarse, de repente hasta tiene una traqueostomía. Frente a otra persona de 60 años que tiene una fractura de cadera, mentalmente bien, pero está inmovilizada en una cama. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la edad funcional, como este nivel de autonomía o nivel de dependencia que tenga. Hay otro término diferente que es la longevidad, que es la máxima duración posible de la vida humana, o sea, hasta donde se proyecta que podemos vivir más. Entonces, aproximadamente, que es actualmente 130 años, las personas que han vivido más. Hay otro término importante que se llama, que define lo que es el ageísmo o el edadismo, ¿no? Es el término que tenemos en la parte baja de la diapositiva, que implica a la discriminación que hacemos únicamente por razón de edad del paciente. Entonces, muchas veces decimos, por ejemplo, abstenerse de dar un medio diagnóstico terapéutico solamente por la edad. Esto pasó mucho, por ejemplo, en la pandemia. Solamente por la edad, a muchos pacientes se les privó, por ejemplo, se les negó una cama UCI o un ventilador, solamente por la edad, porque ya tiene más de 60, entonces, frente a una persona más joven, prefiero dar a la joven. Entonces, esas muchas cosas. Hay otras situaciones, por ejemplo, dice, paciente, como es muy mayor, como es viejito, entre comillas, pues ya no lo operamos. Entonces, a esto es lo que nos referimos a esta discriminación por situaciones de edad, solamente por su edad. Sin mencionar de repente que, bueno, es su edad, pero de repente es un paciente sano, enfermedades crónicas compensadas, cognitivamente bien, frente a otro paciente que sí podría tener la misma edad y de repente está con demencia, tiene enfermedades crónicas que lo están discapacitando, entonces se dan cuenta que la edad no es todo, no es todo. Entonces, esto nos iba a definir a los adultos mayores en 4 grupos, ¿no? Los viejos jóvenes, los de 60 a 74 años,
los viejos, los de 75 a 84 años, los viejos longevos de 85 a 99 años y los centenarios, que son mayores de 100 años, ¿no? Una forma de clasificar. Entonces, en nuestro país, pues usted habrá escuchado en noticias de este señor Abad de Huánuco, considerado, así con registros de RENIEC, el hombre más longevo del Perú, 125 años, falleció hace poco, el 30 de marzo, días antes de cumplir 126 años, había cumplido 125, me faltaban solamente algunos días para cumplir 126 años, y ha sido reconocido como el hombre más longevo del Perú. Bueno, tenía pensión 65. Algunos datos y cifras a nivel esto de la Organización Mundial de la Salud, no muy actuales, 2022, pero no ha cambiado porque son proyecciones hacia el 2050. Dice que entre el 2015 y el 2050, en esos pocos años, 35 años, el porcentaje de habitantes del planeta mayores, adultos mayores de 60 años, casi se va a duplicar, pasando de 12% al 22%. En el 2020, que ya pasó, el número de personas mayores de 60 años superó al de los menores de 5 años, que es una estadística que siempre ha ido de la mano, los mayores de 60, los menores de 5 años. Hacia el 2050, el 80% de personas mayores se proyecta que vivirán en los países de bajos ingresos o medianos ingresos, o sea, países como el nuestro, ¿no? Países que no se han preparado para estos cambios poblacionales, que sus sistemas de salud, sus sistemas económicos, pensionales, no se han presentado para esta avalancha de adultos mayores. Es el ritmo de envejecimiento de la población que se ha dado siempre, o sea, no digamos que es algo nuevo, pero se está dando de forma mucho más acelerada en los últimos años. Todos los países se enfrentan retos importantes para garantizar que los sistemas de salud y la asistencia social estén preparados para este cambio demográfico. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud creó esto, que usted ya les mencioné en la primera clase, la década del envejecimiento saludable que corrió al 2021-2030, justamente para tomar algunas medidas para hacer frente a estos cambios poblacionales. Entonces, se está dando en el mundo una situación que se llama la transición demográfica. ¿Qué es esto? Que los países están cambiando, están experimentando un envejecimiento en el cual experimenta que hay altas tasas de natalidad y mortalidad cambia a bajas tasas de natalidad y mortalidad, en palabras simples. Nacen menos, mueren menos personas. Entonces eso hace que cambien nuestras pirámides poblacionales. Entonces, acá en la línea, en este punteado celeste, están las personas menores de 5 años, ¿no? Entonces, miren cómo en los años del 2050 hacia el 2000, pues iban creciendo, en el momento han hecho meseta y prácticamente se han estabilizado y tienen tendencia a bajar. Entonces, ustedes saben, seguramente que muchos de ustedes han tenido 2, 3 hermanos, un hermano, algunos quizás un poquito más, pero antes ustedes pregunten a sus papás, a sus abuelos, pues las familias tenían 6, 8, 10 hijos, familias numerosas, pues habían varios hijos. Hoy en día no. ¿Y qué es lo que pasa con las personas mayores de 60, 65 años, de los adultos mayores? Más o menos se iban paralelo a esto, pero ha habido un momento que se proyectaba que hacia el 2050 se iban a cruzar, o sea que iba a ser igual la población de adultos mayores y la población de menores de 5 años. Era hacia el 2050, pero esto se ha adelantado. Hacia el 2020 ya se ha producido este alineamiento de estos dos tipos de población. Entonces, la transición demográfica se ha adelantado casi 30 años. Y este es el boletín que saca el INEM para nuestro país, saca trimestral. Entonces, este es el último trimestre del año pasado, cuyo informe ha sido dado en marzo de este año. Entonces, hay varios datos, hay bastante información si ustedes desean ver en el INEM. Entonces, lo más importante, creo yo, es esta pirámide poblacional, que seguro que la han visto siempre, ¿no? Entonces, es una pirámide donde las poblaciones van así en grupos etarios, ¿sí? De 0 a 4, van subiendo hasta los mayores de 80 años, ¿no? Entonces, acá, hacia la línea media, están varones a la izquierda, mujeres hacia la derecha. Entonces, acá, vamos a ver que, veamos el 1950. Entonces, 1950 es la situación naranja. Entonces, ¿qué era? Miren, la población mayor, joven, menor de 5 años, era la base, más ancho de la pirámide. Van bajando y las poblaciones mayores prácticamente estaban en la punta. Pasa lo mismo al 2000 actual, 2026. Miren lo que ha pasado. Las poblaciones menores se han estrechado, o sea, hay menos
niños, menos adolescentes, menos gente joven. Quizás las poblaciones en edad activa, económicamente activa, se mantienen, pero el mayor punto es el crecimiento gradual de las poblaciones de adultos mayores, personas adultos mayores de 60 años, son las que han ido creciendo más. ¿Y qué proyecciones tenemos hacia el 2050? Miren, muchísimo más estrecha la base de la pirámide de los niños, adolescentes, jóvenes, quizás un poquito más incrementado hacia los últimos años de la edad económicamente activa, pero lo que sí es muy marcado es el crecimiento de las poblaciones mayores, mayores de 60 años, 70 años. Y yo lo que siempre les digo, y ojo que ustedes lo van a ver quizás en las rotaciones, en los consultorios, que la que está creciendo dentro del grupo de adultos mayores es justo la población más mayor, los de octogenarios, de 80 más. Miren, es mucho más creciente que las otras poblaciones. Entonces, una población que está creciendo muy rápido, la de 80 años. Entonces, ¿qué tenemos? Según esta estadística, en 1950 los menores de 15 años eran 42 y es el 4%, menos adolescentes. ¿Y qué pasa con la población mayor? En el 50 era 5.7, al 2024 ha sido 13.9 y a este trimestre que ha terminado estamos en 14.6% de la población mayor. Entonces el crecimiento se está yendo muchísimo más rápido. Esta diapositiva es para ver la esperanza de vida, es decir, cuando un niño nace, ¿qué expectativas de vivir? ¿Hasta qué edad? Pues si se consideraría que las tasas de mortalidad se mantuvieran en toda su vida, se mantuvieran estables desde que nace. Entonces, no es una estadística muy reciente, pero sin embargo nos permite ver en colores cómo van las poblaciones, ¿no? Poblaciones bastante envejecidas, cuya expectativa de vida al nacer, 80 años, pues está Canadá, Australia, está Japón. Intermedias, Estados Unidos. Miren, en Sudamérica tenemos así intermedias también, 3 países que no llevan delantera, Brasil, Argentina, Uruguay. Y bueno, y el Perú estaría pues entre los 70 y 75 años, entonces que es más o menos intermedio. Entonces, el INEGI informó que la esperanza de vida al nacer es mayor en mujeres que en hombres, y esa es la característica del envejecimiento en la mayor parte de poblaciones. La idea es que quienes van a envejecer van a ser las mujeres, vamos a tener mayor población de mujeres envejecidas, pero con mayor discapacidad, más que hombres. Para el quinquenio entre el 2020 y 2025, esta esperanza de vida de mujeres fue 79.8 años y para hombres 74.5 años, es decir, 5.3 años menos. Los hombres viven menos que las mujeres, así. Para este año, la esperanza de vida al nacer, según el reporte del INEGI, proyecta que aproximadamente ya tenemos una esperanza de vida al nacer de 78.3 años. O sea, cuando un niño nace en este año, tiene esa probabilidad de vivir. Y esas otras estadísticas, que luego yo sé que son números, a mí también no me gusta ver números, pues vamos a tratar de interpretar un poco cómo van esas estadísticas, porque lo interesante de este informe que se sacó con respecto a lo esto ha sido del 2023, eran las proyecciones que se hacían, perdón, en 2021, con motivo del bicentenario de la independencia, se sacó un informe especial. Entonces, ¿qué hacía? Comparaba estadísticas de 1950, 2021, nuestro bicentenario de la independencia, y la proyección al 2050. Entonces, de esto yo creo que lo más llamativo sería esta población, ¿no? La población mayor de 60 años, el adulto mayor. Mire, 5.7 en el 50, 13 en el 2021 y 24.1 la proyección hacia el 2050. ¿Ya? Entonces, miren, casi la cuarta parte va a ser adulto mayor. Y miren la población que les decía, la de 80 años, respecto a los adultos mayores. O sea, los octogenarios respecto a toda la población adulta mayor va subiendo del 5.7, 15 hasta el 21. Entonces, quizás lo que tenemos muchísimo más cuidado es esta población dentro de los adultos mayores, los octogenarios. Estas son otros indicadores de envejecimiento comparados de 1950 hasta el 2050, qué pasa en estos años. Y veamos que, por ejemplo, la población que yo les decía, la población mayor de 80 respecto a la población total, ahora acá ya no es la población de adultos mayores, sino la población total. Miren cómo va creciendo. Se ha ido, como decíamos al principio, va manteniéndose más o menos, no crece mucho, pero en los últimos años, desde 2021, el crecimiento es más rápido. ¿Qué otra estadística importante? El índice de envejecimiento. El índice de envejecimiento compara los adultos mayores con los menores de 15 años.
Va a ver estas dos poblaciones que le dije que son importantes. Entonces, vemos que el índice, acá este índice ha ido aumentando. En 1950, 13,7. En el 2021, 53. Y hacia el 2050 que se proyecta que va a ser 136. ¿Y cómo se interpreta esto? Se dice que esto es para ver el envejecimiento respecto a los niños. Entonces, esta transición demográfica, menos de 30 es bajo, entre 30 y 60 es moderado y más de 60 es alto. Entonces, mire, desde 2000, en el 2021, que fue esto del bicentenario, prácticamente ya estábamos en intermedio, entre 30 y 60. Y hacia el 2030 prácticamente ya hemos superado, o sea, tenemos una población que envejece rápidamente. Otro índice interesante es el de sostenimiento, es decir, comparar adultos mayores con la población económicamente activa, ¿no? Y es interesante esta estadística porque nos permite ver quién sostiene el régimen pensionario, ¿no? Entonces uno se jubila, recibe la pensión, pero ¿quiénes trabajan para esa pensión? ¿Quiénes mantienen la pensión? Justamente la población económicamente activa. ¿Y qué es lo que está pasando? Igualmente se mantuvo estable, pero ahora se está acelerando. Entonces, ¿qué nos traduce esto? Que probablemente va a haber mucho adulto mayor que va a requerir mucha pensión, sin embargo, los que trabajen, esa población que mantiene el régimen pensional, sea cada vez menor. Bueno, y yo les decía esto, ¿no? Entonces que la Organización Mundial de la Salud, pues, ideó esta estrategia de la década del envejecimiento saludable. Hay una plataforma que está colgada, donde hay algunos recursos, material audiovisual. Entonces, y tiene su contraparte también en la Organización Panamericana de la Salud, que vamos a ver en un rato. Entonces, acá tenemos el video de presentación, ahora vamos a escuchar rapidito. ¿Qué es la década del envejecimiento saludable? La década del envejecimiento saludable imagina un mundo en el cual todas las personas pueden vivir una vida larga y saludable, en donde todos pueden hacer las cosas que valoran durante el mayor tiempo posible. Eso significa mantener su habilidad funcional. La habilidad funcional está determinada por el entorno de una persona y su capacidad intrínseca, la cual se compone de los factores individuales vitales y físicos. La década del envejecimiento saludable representa 10 años de acción colaborativa con diferentes actores y sectores para fomentar un envejecimiento saludable y mejorar el bienestar de las personas mayores, concentrando los esfuerzos para que los adultos mayores puedan satisfacer las necesidades básicas, aprender, crecer y tomar decisiones, movilizarse con seguridad, construir y mantener relaciones y contribuir a las familias, a las comunidades y a la sociedad. Para el 2030, 1 de cada 6 personas en el mundo tendrán 60 años o más. Para agregar años a la vida de las personas y transformar el envejecimiento de la población en una oportunidad para la sociedad, las principales áreas de acción de la década están enfocadas en combatir la discriminación por edad, brindar una atención integral, fomentar entornos amigables con las personas mayores y fortalecer la atención a largo plazo para quienes la necesitan. En concordancia con las áreas de acción de la década en las Américas, necesitamos traducir la urgencia en acción para atender las necesidades y derechos de las personas mayores presentados en la década de las Américas y a los cambios transformadores de inmediato. Una década del envejecimiento saludable nos representa a todos ahora y en el futuro. Para obtener más información sobre la década del envejecimiento saludable en las Américas, visita nuestra página web. Muy bien, entonces ese es el video de presentación de esta iniciativa que tiene la Organización Mundial de la Salud para enfrentar esta transición demográfica que hemos visto que es bastante importante y que no solamente se da en países desarrollados, sino también en vías de desarrollo. Entonces, esta iniciativa se ha ideado para actuar en 4 áreas, partiendo desde el hecho de pensar que el primer nivel de atención, la atención primaria de salud, es el punto de entrada más importante del sistema de salud de las personas adultas mayores. Entonces, donde deberíamos empezar a actuar. El primer pilar de esta iniciativa es cambiar la forma que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Es decir, combatir el edadismo
el ageísmo que habíamos mencionado en una diapositiva anterior. Es decir, cambiar esos estereotipos, o sea, cómo pensamos, estos prejuicios, o sea, cómo nos sentimos, y esta situación de discriminación, o sea, cómo actuamos hacia las personas mayores. Y eso parte muchas veces desde que somos estudiantes, ¿no? Muchas veces o sea, nos es difícil comunicarnos con un adulto mayor porque no escucha, porque no nos entiende, y a veces desde un inicio ya nos hacemos como una barrera. Entonces, la idea es que esa barrera tiene que romperse desde el personal de salud hasta la sociedad civil. Segundo, asegurar que las comunidades fomenten capacidades de las personas mayores, es decir, elaborar entornos amigables con las personas mayores, logrando lugares seguros donde puedan crecer, vivir, trabajar, jugar, envejecer. Es decir, esta situación no solamente son desde el sistema de salud, como comprenderá, es desde un municipio que va a mejorar las calles, que va a hacer accesos más amigables con los adultos mayores, edificios gubernamentales donde de repente el acceso es difícil por escalones, donde tendrá que poner rampas, y esto creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, hoy en día ya es mucho más fácil para ustedes ver eso, pero mucho antes no había eso. Entonces, el mismo, por ejemplo, siempre les pongo de ejemplo el Banco de la Nación de nuestra ciudad. El Banco de la Nación, si ustedes conocen, tiene, o sea, la entrada está en un nivel medio, porque hay unas gradas para un subnivel y otras gradas para subir como un segundo nivel, pero no había forma de subir si el paciente, por ejemplo, venía en una silla de ruedas, en un andador, forma de poder movilizarse. Y este edificio, ustedes, como es pequeño, pues no tiene ascensor. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Algunos cambios y se ha puesto una rampa. Entonces, situaciones como, por ejemplo, un semáforo. El semáforo cambia rapidísimo, entonces muchos adultos mayores no les da tiempo, entonces esas cosas debemos ir cambiando. Entonces, no es solamente salud, sino son otras organizaciones que tienen que entrar en esto. El tercer área de acción de esta iniciativa es ofrecer atención integrada, centrada en la persona mayor, ofreciendo servicios de salud, de atención primaria, sobre todo que respondan a las necesidades del adulto mayor. Entonces, conforme vamos avanzando en el curso, vamos a ver que la atención del adulto mayor es un poco diferencial, o sea, no es igual que un adulto más joven, mucho menos niño, porque a veces hay esa idea de que son como niños, y a veces pensamos que es así, eso no, es totalmente diferente. La atención tiene que ser especializada, parte, por ejemplo, de lo que estamos haciendo. Desde el 2021 a mí me pareció excelente que la facultad haya incorporado el curso de geriatría a la malla, porque muchas universidades nos llevan muchísimo tiempo de que el curso esté en la malla, y en el curso se van a dar cuenta que siendo de otras especialidades tienen que saber un poco manejar adulto mayor. Y esto no sucedía. Ustedes tienen ventaja frente a la andina, frente a la continental, porque ellos no tienen el curso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, parte de que los sistemas de salud tienen que adaptarse a lo que necesita el adulto mayor. O sea, que ese esquema de la historia clínica, ese esquema de la forma de abordar al adulto mayor, tenemos que cambiarlo. Y eso no se cambia, pues, cuando yo te voy a poner una historia clínica con formatos que tienes que llenar, y si no lo has aprendido desde la universidad, desde tu pregrado, pues no vas a saber qué hacer. Pero la idea es justamente lo que se está cambiando, ¿no? Incorporar desde, no solamente medicina, en enfermería, en psicología, en terapia física, pues en otras áreas. Y el cuarto área es brindar acceso a la atención a largo plazo para personas mayores que lo necesiten. Entonces, este acceso a los cuidados a largo plazo debería ser de calidad y dependiendo de la capacidad funcional. Esto quizás es un poco más difícil, yo diría, de conseguir, por ejemplo, en un país como el nuestro, porque implicaría no solamente la atención de salud en primer nivel, el nivel de hospitales, sino más allá, o sea, mantener los cuidados, por ejemplo, asistencia a domicilio, por ejemplo, asistencia en casas de reposo, asilos, que muchos sistemas de salud ya los coberturan, sin embargo en nuestro país todavía no. Entonces, yo creo que entre los tres es mucho más fácil conseguir los tres primeros y quizás el cuarto sea más difícil, pero no imposible. Muy bien, ahora vamos a hablar rapidito de lo que es el envejecimiento saludable. Entonces, porque estamos hablando de que el envejecimiento saludable, a veces pensamos solamente que es algo así, por lógica, saber que es saludable, y vamos a ver que tiene un contexto más teórico. Entonces, el envejecimiento saludable está definido por la Organización Mundial de la Salud como la capacidad de mantener valga la redundancia, la capacidad funcional, mantener la capacidad funcional, es la palabra clave, que permite a las personas adultas mayores realizar actividades que consideran importantes, ¿no?
Entonces, para mí, envejecer saludablemente es mantener mi capacidad funcional, por ejemplo, que a los 70 años yo pueda seguir enseñando geriatría que a mí me gusta. A otro será, de repente, a un músico, a los 80 años seguir tocando su violonchelo. A una bailarina de ballet que a los 65, 70 años pueda de alguna forma mantener la capacidad de bailar ballet. O sea, entonces lo que le gusta. Y ahí les he puesto unas figuras, ¿no?, de pacientes que les gusta la bicicleta y ya tendrá 70, ya tendrá 80, no lo sé, pero sigue manteniendo lo que les gusta hacer, lo que ellos consideran importantes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una situación diferente. Envejecer saludablemente puede ser diferente para cada uno. ¿Y qué es la capacidad funcional? Esto que tenemos que mantener. Es la combinación de la capacidad intrínseca, que es un término nuevo, con el entorno donde habita la persona. Entonces, esta gráfica que ha puesto la Organización Mundial me parece interesante. Entonces, vamos a ver que la capacidad funcional es esta planta, ¿ya? Donde para mantener esta planta, que es la capacidad funcional, necesitamos tener una capacidad intrínseca, que son esas raíces que tiene la planta, lo más profundo, lo que trae la planta, y el entorno, que será pues la tierra, el aire, la luz, el agua, todo lo que pueda hacer que la planta crezca. Entonces, capacidad funcional, sumamos capacidad intrínseca con el entorno. Ahora nos vamos a ver qué es esa capacidad intrínseca. Entonces, la capacidad intrínseca es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales, e incluso psicológicas que ya trae el adulto mayor, ¿ya? Entonces, esta es otra forma, miren, como un cubito de definir lo mismo de la planta. Entonces, hemos dicho que la capacidad funcional, que es este cubo azul, es lo que ya trae el paciente, que es la capacidad intrínseca más el entorno. Ahora vayámonos a ver, ¿qué es esa capacidad intrínseca? Ese más profundo que trae la persona adulta mayor. Entonces, ese corazoncito, eso que trae el adulto mayor, están todas las características personales, físicas, mentales, donde incluso más profundamente está la herencia genética. Muy bien. ¿Y cómo medimos esa situación más profunda que tiene el adulto mayor, que es la capacidad intrínseca? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha impulsado una metodología para evaluar esto mediante la atención integrada a personas mayores con la intención de prevenir, retrasar o revertir los declives que tiene la capacidad intrínseca, ¿no? Entonces, el objetivo es operacionalizar utilizando un instrumento que evalúa la capacidad intrínseca desde el punto de vista de 6 dominios que deben evaluarse. Aquí está el gráfico de los 6 dominios, que son la capacidad cognitiva, la vitalidad, que en realidad es la parte nutricional del paciente, la capacidad sensorial, básicamente dos a nivel sensorial, la audición y la visión. Y la capacidad psicológica, que se refiere a la afectividad, al estado de ánimo, y la capacidad de movilizarse, que es la capacidad locomotriz. Entonces son 6 dominios de la capacidad intrínseca. Aquí le pongo pregunta de examen, ¿ya? Entonces ahí está para que una ayuda para examen. Muy bien, ¿y cuáles son las trayectorias de la capacidad intrínseca? O sea, ¿cómo va en el tiempo la capacidad intrínseca de este adulto mayor? Entonces vamos a ver tres situaciones. Una trayectoria óptima, que es la celeste, ¿no? Donde la capacidad intrínseca se ha mantenido muy bien a lo largo del tiempo, la ha mantenido, y por ahí pasó un infarto, y el paciente pues llegó al fallecer, por ejemplo. Pero miren, sería lo óptimo que hasta lo último mantenga su capacidad. Pero esto no sucede así. Lo más real, que tenga, por ejemplo, una trayectoria interrumpida, que quiere decir que el paciente mantuvo su capacidad a buen tiempo, pero alguna situación, no sé, una infección, una fractura, una enfermedad crónica que lo discapacitó, hizo que cayera su capacidad, pero en algún momento la enfermedad se estabilizó, se operó, la fractura de cadera, no sé, y recuperó cierta recuperación, aunque no llega a la base, ¿no? Cierta recuperación que se mantenía un tiempo y en algún momento entra al declive, pues y llega al final de la vida. Otra situación, la trayectoria con un deterioro marcado, que es sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí vemos, sostenido en el tiempo, cae, sin ninguna recuperación hasta el final de la vida. Y hay algunas situaciones que son estas líneas entrecortadas que pueden presentar algunas alternativas, ¿no? Entonces, acá cayó bruscamente, recuperó un parcial, pero puede haber una recuperación casi óptima, casi llegar a su línea de base de hacer. O de repente no hay ninguna recuperación y en lugar de recuperarse, pues el paciente sigue cayendo, ¿no? Por ejemplo, una fractura de cadera que le inmovilizó, ya se operó,
de repente no llegó a rehabilitarse porque hizo una infección intrahospitalaria, una neumonía, pues el paciente llegó a fallecer, ¿no? Entonces hay otras situaciones. Este paciente que estaba yendo al declive, se hizo alguna intervención y el paciente logró cierto nivel de recuperación, pero finalmente, bueno, lógico que la muerte es parte del ciclo vital, pues entonces siempre va a haber un desenlace. Pero la idea es esto. Muy bien, entonces esto va a traer 3 categorías de trayectoria de la capacidad intrínseca y la capacidad funcional. Entonces ahí está la capacidad funcional en naranja y en rosa la capacidad intrínseca, que van de la mano. Al principio, alta y estable, paciente de 60 años, sano, robusto, que está envejeciendo idealmente y que se mantiene independiente para hacer sus actividades de vida diaria. Segunda situación, ya las capacidades están disminuidas, ya la persona mayor tiene enfermedades crónicas, no es dependiente, todavía se mantiene el nivel de independencia, pero tiene alto riesgo de ser frágil y que pueda perder más rápido su capacidad funcional. Es un paciente de riesgo, es un paciente frágil, que se ve bien por fuera, pero ya está disminuyendo su capacidad intrínseca. Entonces, el envejecimiento, esto es lo que pasa en el envejecimiento habitual, ¿no? Es lo más frecuente. Entonces, este paciente es multimórbido y tiene enfermedades muchas veces que lo van a discapacitar. Y bueno, finalmente la pérdida ya considerable de ambas capacidades, sobre todo la intrínseca, donde el paciente ya es dependiente de otra persona para hacer actividades de vida diaria, se presenta ya al final, casi al final de la vida, es un envejecimiento patológico, es lo que no quisiéramos, y muchas veces ya tiene un contexto cognitivo como una demencia. Y esto es lo que les hablaba del modelo de los 6 dominios de la capacidad intrínseca. Entonces, esto lo ha llamado la Organización Mundial de la Salud el modelo ICOPE, ¿no? Entonces, con este modelo vamos a evaluar esas 6 capacidades. Entonces, todo es un manual bastante extenso. Acá les he puesto un resumen. Entonces, busca promover el envejecimiento saludable, mantener la capacidad funcional del adulto mayor. Entonces, este instrumento nos va a permitir de forma rápida y sencilla, en atención primaria sobre todo, hacer la detección de estas déficits y hacer intervenciones tempranas y personalizadas para detener este declive que se presenta, ¿no? Entonces, parte de 3 principios fundamentales. El derecho a la mejor salud posible, aún siendo adulto mayor, la igualdad de oportunidades sin hacer discriminación de posición social, económica, edad, raza, nada, y igualdad de oportunidades para todos. Entonces ahí está el esquema. Entonces tiene aquel índice. Entonces, si se dan cuenta, hay un esquema para la evaluación de cada uno de esos 6 dominios de la capacidad intrínseca. Bueno, pero este es el resumen. Entonces, esa es una forma de evaluar. Entonces, aquí están, como les dije, los 6 dominios de la evaluación de la capacidad intrínseca. Entonces, cada uno tiene un capítulo, pero este es el resumen. A ver, deterioro cognitivo. Entonces, solamente se le pide al paciente, en atención primaria, recordar 3 palabras. Ahí le doy las 3 palabras, por un ejemplo. Luego se le pregunta qué día es hoy, la fecha completa, dónde se encuentra usted, si es posible la dirección, y luego se le pide que recuerde las 3 palabras que habíamos mencionado al principio. Entonces, si responde incorrectamente a las 2 preguntas, o no sabe, se marca, o no recuerda las 3 palabras. Cualquiera de estas 2 le da un puntaje positivo al deterioro cognitivo, que ya está un dominio afectado. Movilidad. Se le hace una prueba de la silla. Se le pide levantarse de la silla 5 veces sin ayudarse los brazos. Entonces, no se preocupe, eso yo lo hacía ahí en la clase, pero a ver, que el paciente cruce los brazos sobre el pecho para evitar que se impulse o se sujete con los brazos, y el paciente simplemente utiliza las piernas para levantarse y bajar. Entonces, si lo hace estas 5 levantadas, de levantarse y sentarse 5 veces en 15 segundos, entonces, si no lo logra, lo hace en mayor tiempo, entonces es otro dominio afectado. Ya tendría 2, por ejemplo. Si hablamos de nutrición o vitalidad, que es la otra forma de mencionar, vamos a hablar si el paciente ha perdido peso. Es importantísimo. Muchas de las evaluaciones que vemos, si es que ha perdido peso de modo involuntario, me refiero, no es el que está haciendo dieta, sino de forma involuntaria, está comiendo bien, incluso quiere subir de peso, come bien, pero aún así baja de peso, más de 3 kilos en los últimos 3 meses. Si dice sí, punto. O pérdida del apetito, ¿no? Ha perdido el apetito en forma considerable, ¿sí? Otro punto. Entonces ahí también ya estaría implicado un tercer dominio. Evaluamos otra área, el área visual.
Entonces, ¿tiene algún problema de vista ya diagnosticado? ¿No? De repente tiene un glaucoma, tiene una catarata, entonces ya o le cuesta ver de lejos, de leer, tiene alguna enfermedad ocular, toma medicamentos, ¿no? O tiene enfermedades que podrían causar deterioro de la capacidad visual. Entonces, sí, entonces ya tiene otro dominio afectado. Auditiva. Oye los susurros, se le hace una prueba de susurro, o una audiometría si realmente estamos en un lugar donde se puede hacer, o supera la prueba electrónica de los dígitos sobre un fondo de ruido que vamos a ver más luego, que van a ustedes revisarlo. Entonces, ahí tendría otro punto para evaluar. Síntomas depresivos, pues esta parte de la afectividad o la psicológica que dice en el manual. Entonces, en las dos últimas semanas ha tenido alguno de los siguientes problemas: sentimientos de tristeza, melancolía, desesperanza, ese es un punto, o falta de interés o placer por hacer las cosas, es otro punto, un poco subjetivo, pero nos ayuda. Entonces, ve, con preguntas sencillas podemos evaluar los 6 dominios y definir si esta persona está afectada a su capacidad intrínseca. Y como yo les digo, ustedes están en una época donde muchas cosas se han facilitado, ¿no? Entonces, cualquiera que tiene un celular, entonces puede bajar este aplicativo, el manual ICOPE, les ponen ICOPE y les maneja. Entonces sale el aplicativo de la Organización Mundial de la Salud, ahí en inglés, ahí en español. Entonces, todo lo que hemos evaluado está ahí en el manual, ¿ya? Entonces, en el aplicativo. Incluso nos da al final una conclusión y una recomendación de intervenciones que podemos hacer en el adulto mayor. Entonces ahí están, como ven, los 6 dominios, y acá, entonces dice, por ejemplo, le he hecho una captura nada más, por ejemplo, ahí está la parte de visual, ¿no? La misma pregunta: ¿tiene alguna enfermedad ocular o algún problema de leer? Por ejemplo, enfermedades como la hipertensión. Si dice sí, clic, marcan ahí. Entonces, y así van preguntando. En las últimas semanas ha tenido alguno de los siguientes problemas: sentimientos de tristeza, se va marcando, se va marcando. Acá, por ejemplo, se le dice, incluso tiene el cronómetro, se le enseña cómo hace la prueba de la silla, se cruza los brazos, va a levantarse 5 veces, entonces ahí el aplicativo tiene su cronómetro. Marco, empezar, hace los 5 ejercicios y termina y se pone, se resetea. Entonces ahí sí automáticamente nos va a decir si es más de 14 o menos. Entonces hay otras de la capacidad intrínseca, está, por ejemplo, está la audición, acá yo no lo he puesto completo, pero están todos los dominios, y finalmente está el resultado de la detección. Entonces ahí nos va a decir sin pérdida, qué consejos, es decir, reforzar los consejos genéricos sobre salud y hábitos saludables o atención habitual. O sea, el paciente no ha encontrado nada, pero sin embargo le aconseja consejos para su nutrición, para mantener su capacidad auditiva, visual, y le dice, reevalúese en 12 meses. Es la recomendación. Otro posible resultado: pérdida de la capacidad intrínseca, ¿no? Entonces, ya se ha detectado que hay 2, 3 dominios, entonces dice, consulte a la clínica de atención primaria de salud para la evaluación más profunda, o sea, para hacer intervenciones en cada área que se ha detectado. Muy bien, y para terminar, concluimos que el envejecimiento es un proceso inherente, inevitable en la vida de las especies, que comienza con el nacimiento y continúa toda la vida. Si yo no puedo determinar en qué momento empezamos a envejecer. Lógicamente decimos 60 años por cuestiones pensionales, ¿no? Al igual que otros países en desarrollo, el Perú atraviesa un periodo de profundas transformaciones demográficas, a lo que denominamos transición demográfica. El envejecimiento poblacional y el aumento de la población adulta mayor está caracterizado por una alta incidencia de pobreza en nuestro país, aguda inequidad social, baja cobertura de la seguridad social y ahora del SIS, probable tendencia hacia el deterioro de las redes de apoyo familiar. Hoy en día ya no hay ese tipo de familia nuclear, ¿no? Donde estaban con el abuelo, ahora ya hay, como que eso se está perdiendo también. En el 2050, 2/3 de la población mundial será mayor de 60 años, vivirá en países de ingresos bajos y medianos como el nuestro. Todos los países se enfrentan retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar el cambio demográfico que ha sido motivo de esta clase. Muy bien. A ver. Terminamos, qué bueno, en menos de una hora. Pues así es, la parte virtual creo que se avanza mucho más rápido. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Muy bien.
todo está claro, entonces ya nos estamos dando cuenta en qué contexto estamos presentando el curso. La importancia sobre todo de saber manejar adultos mayores. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, vamos a darle un repaso a estas clases el día miércoles que nos veamos. Entonces les voy a pedir que los que están presentes den un repaso. Ya les voy a mandar la siguiente clase, un poco como habíamos dicho, un poco de material. En esta clase voy a mandar el material para poder ustedes repasar. Y el día miércoles, antes de empezar la clase, la siguiente clase, pues vamos a dar un repaso y voy a hacer algunas preguntas, algunos comentarios, ver, pues son cuestiones que son importantes tenerlas bien marcadas antes de empezar el curso. Muy bien, no habiendo nada más, no sé si tienen alguna pregunta, algo de la delegada, no sé, para terminar la clase. Sí, doctora, disculpe una pregunta. No sé si nos pueda pasar las diapositivas, por favor. Ya, entonces mire, como les había dicho yo, vamos a cambiar la modalidad de curso. Yo siempre les ponía las diapositivas, lo voy a sincera porque no tengo ningún problema, pero en el Classroom yo tengo una modalidad de saber quiénes revisan las diapositivas. Y en todo el año pasado, yo les digo con sinceridad, yo le digo, 60% del salón revisaba las diapositivas. Había un 40% que no. Entonces, digo, ¿para qué las pongo? Si no, algunos ni las ven, ni las revisan, no sé cómo estoy, sinceramente. Pero bueno, esta clase sí, como yo yo les he pedido el favor de hacer, les voy a poner las diapositivas para que ustedes las revisen y las comentamos en la siguiente clase. Muy bien, ¿alguna otra cosa más? Listo, chicos. Nos vemos entonces el viernes está cerrada la universidad, ya vi el comunicado. Entonces el día miércoles nos vemos en la universidad 2 de la tarde. Está bien, doctor. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias, doctora.